Hola, 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 ¿qué tal? Mi nombre es Fabián Díaz y en este vídeo vamos a continuar con la apología cristiana contra el Islam. Esta es la parte 4, así que si no has visto los otros vídeos, ve a buscarlos a mi canal en Apología Cristiana. Hoy vamos a ver dos argumentos. El primero, el Corán no contiene al 100% las palabras de Mahoma como fueron citadas y las revelaciones de Mahoma son dudosas. Vamos a empezar. Primer argumento, el Corán no contiene al 100% las palabras de Mahoma como fueron citadas. En la actualidad, los musulmanes dicen que se han conservado las palabras de Mahoma tal y como las dijo, y que no ha habido cambios en el Corán desde que se escribió. Para los musulmanes, el Corán está intacto y el 100% de las palabras de Mahoma que están en el Corán, así como están en el Corán, así tal y cual las dijo Mahoma. No ha habido ningún cambio en las palabras de Mahoma, el Corán está intacto, así como se escribió desde el principio, así está en la actualidad, y actualmente el 100% de las palabras del Corán son las palabras que dijo exactamente Mahoma. No hay ninguna diferencia. Sin embargo, sabemos que esto no es verdad. A continuación les voy a hablar de la historia del Corán, cómo se compiló y cómo llegó hasta la actualidad. En primer lugar, tenemos que decir que cuando Mahoma murió, a lo largo de su vida, muchos compañeros de él escribieron las palabras del profeta en pergaminos, en huesos, en piedras, de tal manera que en estos pergaminos, en estos huesos, en estas piedras, había pedazos del Corán, porque sus discípulos escribieron en todos estos artefactos. Pero ya cuando Mahoma murió, algunos recopilaron lo que tenían y sabían. Algunos empezaron a recoger todos los, todos los pedazos del Corán que habían escrito en los diferentes artefactos. Y fue entonces cuando Abu Bakr, que es el sucesor de Mahoma, el primer califa, este Abu Bakr pidió a Zaid que realizara una compilación de las palabras del profeta, básicamente que hiciera el primer Corán. Aquí está Abu Bakr, el primer califa, y él le pidió a Zaid que hiciera esta compilación. Pero hubo otros como Ibn Masud, Ubay ibn Ka'b y además otros discípulos del profeta que también compilaron sus Coranes, hicieron sus propios Coranes. Y como es de esperarse, hubo conflictos por saber cuál era el correcto. Algunos le daban autoridad al Corán de Zaid, otros al de Ibn Masud y otros al de Ubay ibn Ka'b. Este conflicto siguió hasta que el tercer califa, ya después de Abu Bakr, el tercer califa, Uthman, pidió a Zaid que hiciera una nueva compilación de un Corán oficial, el que todo musulmán tendría que tener como libro sagrado. Uthman pidió a Zaid que lo hiciera y mandó quemar los otros Coranes. Mandó quemar el Corán de Ibn Masud, el de Ubay ibn Ka'b y los otros que también se habían hecho. Y cuando esto pasó, los otros musulmanes reclamaron que el Corán de Zaid tenía errores y que Zaid conocía menos que Ibn Masud. Empezaron a debatir sobre cuál debía de ser el correcto. Unos decían, no, Zaid no sabe nada, el correcto es el de Ibn Masud o el correcto es el de Ubay ibn Ka'b. Entonces hubo todo este debate. Pero al final el que prevaleció fue el de Uthman y Zaid, y de ahí proviene el actual, que tiene 114 suras, 114 capítulos. Pero hay una cosa muy importante que tenemos que recalcar, y es que había diferencias en el número de capítulos entre el Corán de Uthman y el de los otros. Había diferencias en el número de capítulos entre el Corán de Uthman y el de Ibn Masud y el de Ubay ibn Ka'b. Había diferencias entre estos. También tenían diferencias en el número de versículos, o algunos tenían versículos cambiados. De hecho, antes del Corán de Uthman había docenas de Coranes, y con muchas diferencias al de Uthman. En la actualidad, sabemos que el Corán no es exactamente lo que dijo Mahoma, no son las palabras 100% exactas de Mahoma, aunque también sabemos que las diferencias entre las palabras que están en el Corán y lo que dijo Mahoma no son tan grandes, no hay tantas diferencias. Estas diferencias no afectan la doctrina islámica, pero lo que sí se prueba es que no es una réplica perfecta del Corán de Mahoma, de lo que dijo Mahoma.
También hay que decir que hay una sospecha de que Uthman editó seriamente el Corán. Todo esto se tiene que tomar en cuenta para, al final, tener un juicio completo. Se han encontrado manuscritos del Corán en Saná, Yemen, que son antes del Corán de Uthman, y tienen diferencias con el Corán de Uthman, con el que tenemos en la actualidad, con el que actualmente se lee en el Islam. Por lo que el Corán de hoy no es una réplica exacta palabra por palabra de lo que dijo Mahoma, pero los musulmanes actuales dicen que el Corán de hoy sí es una réplica exacta palabra por palabra de lo que dijo Mahoma, lo cual sabemos que no es cierto. Además, tenemos que tener en cuenta cómo se produjo el texto del Corán. Y es que las omisiones de marcas diacríticas produjeron un Corán original vago, el Corán de Uthman. El Corán de Uthman fue un Corán vago, porque carecía de marcas diacríticas. ¿Qué es una marca diacrítica? Por ejemplo, los dos puntitos que usamos en el español, la diéresis, que nos sirve para diferenciar una palabra de otra. Eso sería una marca diacrítica. Entonces, el primer Corán, el Corán de Uthman, carecía de marcas diacríticas, por lo que era un texto muy pobre para ser leído. Las marcas diacríticas eran muy importantes, ya que éstas ayudaron a determinar las vocales y las consonantes del texto. Así que imagínense la posible gravedad de que el texto del Corán no tuviera estas marcas diacríticas o que tuviera muy pocas. El Corán original, el de Uthman, carecía de muchos signos que hoy en día tiene el Corán y que permiten leerlo bien. Con esto se entiende por qué se le hicieron mejoras al Corán en el 700 después de Cristo aproximadamente. Los Coranes que no tenían marcas diacríticas tenían las palabras pobremente identificadas porque les faltaban las vocales y las consonantes definidas. Y tú te preguntarás aquí, entonces, ¿cómo es que leían el Corán los primeros musulmanes? Bueno, ellos asumían de manera general el significado de las palabras, lo cual no era lo indicado, no era lo correcto. Probablemente para ellos era fácil porque estuvieron cerca de Mahoma, conocían las palabras del profeta y así. Pero ¿qué pasaría con los musulmanes que vendrían después, con los que no estuvieron cerca del profeta, con los que no lo escucharon? Esta práctica que ellos tenían se volvería muchísimo más complicada y haría el Corán difícil o imposible de leer. Es por eso que al Corán luego se le añadieron las marcas diacríticas. Pero, ¿cuál era la forma correcta de añadirlas? He ahí el problema con las variantes del Corán. Así es, en la actualidad hay variantes textuales del Corán, precisamente porque tendríamos que decir cuál es la forma correcta de agregar las marcas diacríticas. Bueno, es muy complicado saberlo, debido a que no sabemos cuál es la forma correcta, hay variantes textuales del Corán. En algunos casos se agregaron las marcas diacríticas de una forma y en otros casos se agregaron las marcas diacríticas en otra forma. Así que, bueno, esto prueba que el Corán actual no tiene al 100% las palabras tal y cual como las dijo Mahoma. ¿Qué es lo que argumentan los musulmanes? Otra cosa que podríamos preguntar es, ¿cómo saber que el Corán fue transmitido fielmente por los creyentes? ¿Cómo saber que no cambiaron palabras? ¿Cómo saber que no modificaron una doctrina a su antojo o a su conveniencia? Bueno, esto también lo podemos preguntar. Pudiéramos pensar también que se perdieron algunos huesos, algunos pergaminos, y cómo saber que realmente ellos escribieron lo que dijo Mahoma. A lo mejor Mahoma hablaba muy rápido y ellos escribieron lo que se acordaron o lo que entendieron según ellos, pero a lo mejor no era correcto. Quién sabe, a lo mejor y se perdió un pergamino donde Mahoma aceptaba que su doctrina era falsa y que Jesús sí era hijo de Dios. No lo sabemos, todo puede pasar, ¿no? Es una creencia el decir que los que compilaron el Corán lo hicieron bien. Es un acto de fe. Lo que sí podemos decir es que el Corán actual fue editado y compilado por manos humanas. No es ese libro super sagrado, enviado del cielo, perfecto, eterno, que dicen los musulmanes. Eso es una locura. Por lo que nuestra conclusión es esta. La mayoría de los eruditos concuerdan en que las palabras del Corán actual son cercanas a lo que Mahoma dijo, pero no son 100% iguales. Por ende,
derribamos el argumento de que el Corán se ha preservado 100% como lo citó el profeta. Así que ya sabes, cuando algún musulmán te diga que el Corán es la palabra pura, exacta, no creada, literal de Alá, y que además te diga que el Corán es eterno, un atributo de Dios, copia del Corán celestial, todo esto es una mentira. Todo eso que te dice es una mentira, porque aquí lo probamos. El Corán es un libro compilado por manos humanas y no tiene nada de divino. Hasta aquí le vamos a dejar en este vídeo. El siguiente argumento, el de las revelaciones de Mahoma, son dudosas. Lo vamos a ver en el siguiente. Si te gustó este vídeo, dale like, suscríbete a mi canal, comparte para que sigamos creciendo y nos vemos en la próxima.